No sé qué me va a decir a esta presentación Carlos Bianco, ¿no? En una provincia de Buenos Aires, tan grande el distrito, jefe de asesores del gobernador, Axel Kicillof. ¿Qué tal, Carlos? Karin Cohen, aquí Álvaro Norro también. Te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, Carlos. Como decíamos, el distrito muy grande, la situación cada vez más difícil, una inflación que no cede. ¿Y cuál es la principal preocupación cuando aún todavía no hay definición de quiénes van a estar en las listas en el partido que nos está gobernando? Sí, mira, más allá de lo electoral, que es una circunstancia de la democracia, tanto el gobernador como todos sus ministros tenemos una responsabilidad institucional y de gestión, y eso es lo que a nosotros nos anima y nos pone en funcionamiento, en movimiento todos los días, llevando adelante cada uno su competencia, cada uno de los ministros su competencia, y haciendo lo que nos pidió el mismo día que juramos como ministros en los distintos cargos el gobernador, que no solo gestionemos, sino que también recorramos permanentemente toda la provincia, tratando de entender cuáles son las situaciones complejas y los problemas estructurales que tiene la provincia y dándoles una solución cada uno a partir de su cartera. Después están obviamente las cuestiones llamadas estructurales o superestructurales de la política, los problemas de la macroeconomía, en donde obviamente la provincia tiene una participación secundaria y herramientas muy limitadas para poder dar una respuesta. Sabemos que el gobierno nacional está trabajando para solucionar esos problemas, no es un contexto fácil el que nos ha tocado a nosotros y obviamente también al gobierno nacional, primero con, me parece que lo peor de todo que pasó en todo este tiempo es el tremendo endeudamiento que tomó el anterior gobierno y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera nos permite tener una política económica completamente soberana, porque estamos sometidos permanentemente al monitoreo del Fondo Monetario Internacional, cosa que toda la vida fue así. En algún momento hubo algunos que se confundieron y pensaron que había un Fondo Monetario bueno y un Fondo Monetario malo. El Fondo Monetario siempre es algo malo para los países, inclusive en su posición. El Fondo Monetario es el prestamismo de última instancia. Carlos. De última instancia significa que el Fondo Monetario te presta plata cuando estás quebrado, pero después te establece política económica que tiene un solo objetivo: generar los dólares para pagarle a los acreedores. Desde este momento estamos fregados, digo yo. Desde el comienzo estamos fregados. Pero encima, déjame terminar esto, por favor. Encima nos tocó una pandemia, nos tocó una guerra en Europa con las consecuencias económicas y financieras que tiene eso. Nos tocó la peor sequía de los últimos 100 años. Bueno, pero es que ya sabemos todo eso, porque lo viven repitiendo y porque lo vivimos. Yo creo que realmente lo sabemos todos nosotros, que fue un gobierno que les tocó muy difícil, pero así como le tocó a Chile, como le tocó a Brasil, como le tocó a Uruguay, como le tocó a los demás, y sin ánimo de andar comparando. El punto es que ahora las medidas que están tomando no nos están ayudando en este punto. Por eso quería saber cómo la provincia estaba tomando situaciones concretas. Pero la pregunta es ahora, Kelly Olmos acaba de decir, la inflación la podrá bajar el próximo gobierno si somos nosotros. Pero ¿y entonces qué estamos haciendo ahora? Sí, déjame corregir una cuestión. Ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, creo que dijiste, se endeudaron de la forma que se endeudó Argentina en el anterior gobierno, ni tienen vigente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que les monitorea la política económica permanentemente y le limita los instrumentos de política económica. Me parece que es una diferencia más que sustantiva y de hecho yo te digo el principal problema es ese. Pero no, es decir, entiendo que para poner excusas ni mucho menos, solamente quiero poner en contexto la situación. Yo creo que se está trabajando en este gobierno, el ministro Massa está trabajando para poder controlar la inflación, pero no es una cuestión pura y exclusivamente de voluntad, es una cuestión material. Y te lo digo muy claro lo que pienso y lo que creo, con mi experiencia soy licenciado en Comercio Internacional, trabajé muchos años como economista en materia de economía internacional. Creo que hoy el principal punto para controlar la inflación y varios de los otros problemas que tiene la macroeconomía argentina es la escasez de reservas, que es un problema estructural que ha tenido la Argentina durante muchos años y que hoy se ha acentuado muchísimo y puntualmente se ha acentuado este año por la sequía. Si nosotros tuviéramos
los 15.000, 20.000 millones de dólares que podría haber generado adicional en la producción agropecuaria, las exportaciones argentinas, no tendríamos esta situación. ¿Cómo reaccionaron? Entiendo que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande por recurrir a fuentes alternativas de financiamiento, como son un eventual adelanto de los desembolsos del Fondo Monetario, el ingreso al Banco BRICS, acuerdos de carácter de financiamiento de exportaciones brasileñas con el gobierno brasileño. ¿Cómo reaccionaron los productores con la importación de alimentos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires? Bueno, hasta ahora es un anuncio, no entiendo que no ha habido ninguna, no sé, que yo sepa, no ha habido ninguna reacción en ese sentido. Lo que es cierto es que hay muchos, esto lo ha dicho inclusive públicamente nuestra vicepresidenta, hay muchos sectores productores de alimentos que están tremendamente concentrados, donde se explica la producción, no sé, por ejemplo, de fideos, de golosinas, de lácteos, etcétera, en una gran proporción entre una o dos grandes empresas. Y cuando uno analiza la evolución del índice de precios, la evolución del dólar, etcétera, esos sectores han aumentado sus precios bien por encima del índice de precios al consumidor. Así que, entiendo que el ministro Massa está tomando una medida en ese sentido para poder disciplinar de alguna forma el proceso de fijación de precios. Sí. Veremos el resultado y la magnitud que tiene esta política. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Álvaro Norro te saluda. Karina, al comienzo te comentaba sobre el Congreso del PJ. ¿Cuál es la expectativa con la que van? Mucho se habla de una posible paso en lo que tiene que ver con la nacional, y sé que Tolosa Paz en provincia también tiene la expectativa de pelear con Kicillof. Bueno, ¿qué expectativa para hoy con relación a esto? Mira, me parece que hoy la reunión del PJ, yo no soy congresal, pero seguramente voy a estar acompañando al gobernador, que es el vicepresidente del PJ Nacional. Hoy es una reunión, me animo a decir, de carácter formal, en donde se van a definir nuestros referentes, que van a ser los encargados de cerrar los frentes el 14 de junio. Así que me parece que es eso hoy. Obviamente, seguramente tendremos declaraciones del orden político, de distintas propuestas respecto del método para seleccionar los candidatos. Bueno, son bienvenidas, habrá que debatirlas. Me parece que la vida política de un partido político tiene que ver con eso, con el debate, con presentar las distintas posiciones y que con que una mayoría después defina qué es lo mejor para nuestro frente político, que siempre va a ser lo mejor para el país en general y para el pueblo trabajador en particular. Carlos, recién marcaba declaraciones y Karin va a estar encabezando Gildo Infran, ¿no? Que viene en unas 24 horas donde se pone en duda de una presentación sobre su candidatura, ¿no? ¿Cómo analizás esta presentación que se hace en la provincia de Infran sobre una nueva reelección? Mira, me parece una aberración para la democracia. Si efectivamente la Corte llega a tomar el caso y llega a expedirse en ese sentido, me animo a decir que es el fin del federalismo en la Argentina, que una Corte Suprema Nacional porteñocéntrica defina qué es lo republicano y qué es lo que no en provincias que son autónomas desde la creación de nuestro país y que tantos años y tanta sangre ha llevado para esa creación. Hay que recordar las guerras civiles de todo el siglo XIX hasta que se estableció una constitución en donde le da autonomía y carácter federal. Carlos, ¿y la alternancia dónde queda en todo esto? Después de estar, ¿cuántos años está? ¿Se acuerdan cuando se discutió el año pasado, creo que fue a finales de 2021 o principios de 2022, el tema de la reelección municipal en la provincia de Buenos Aires, que se hizo una interpretación, se votó en la legislatura bonaerense una interpretación de que quedaba todavía la posibilidad de un nuevo mandato para aquellos que eran intendentes ya más de una oportunidad, que este era el último esta vez. A mí me preguntaron muchas veces qué pensaba respecto de la reelección, y yo estoy de acuerdo en que haya reelecciones indefinidas. Lo he dicho públicamente y me parece que por la historia y por la estructura social de los países latinoamericanos, cuando ha habido transformaciones fuertes en nuestros países es porque ha habido liderazgo. Y cuando ha habido corrupciones fuertes también, Carlos. Pero no nos podemos olvidar de todas las denuncias que hay quien se mantiene en el poder 40 años. Yo no creo que la reelección
tenga que ver con la corrupción. Porque mira, hay muchos que les molesta la corrupción, les molesta la reelección en nuestros países, pero nunca dijeron nada, por ejemplo, de Merkel en Alemania, que estuvo 6 periodos. Ahí, como son rubios y alemanes, está bien la reelección indefinida. Acá, como somos negros, no. Es así como funciona la cosa. Se supone que somos todos corruptos los políticos, cosa que no es así y no es cierta. Yo estoy a favor de la reelección indefinida porque en última instancia siempre es el pueblo el que decide quién gobierna. Pero con un aparato de dinero políticos oficialista que la oposición nunca llega a tener y ni controlar. Mirá el límite de la hipocresía. Mirá el límite de la hipocresía de aquellos que dicen que no están bien las elecciones indefinidas. Ayer creo que Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, dijo yo no estoy a favor de la reelección indefinida. Hace 6 periodos que sí, totalmente. ¿A vos te parece? Totalmente. Bueno, yo lo digo abiertamente y a cara descubierta. Yo estoy a favor de la reelección indefinida porque el que elige es el pueblo, No elijo yo, no elige la mano de Dios. Y el clientelismo, ¿dónde queda? Sobre todo en las provincias en los pueblos más alejados, que no tienen para elegir o no tienen nada más que su intendente. Yo lo que digo es que el pueblo no es estúpido. Puede haber prácticas clientelistas, las ha habido históricamente, en el radicalismo, seguramente igual en el peronismo, en el PRO, las hay y existen. Recordemos la cuestión de los aportantes truchos y todas esas cuestiones, pero el pueblo no es estúpido. El pueblo vota siempre al mejor candidato que tiene a la mano. Después vos me dirás, me gusta, no me gusta, tuvo un problema, bueno, pero que lo defina el pueblo, que no lo defina un burócrata que no fue elegido por nadie en una Corte Suprema en donde 2 de sus miembros han sido nombrados por decreto. Bueno, pero han sido legitimados por Congreso. No quiero meterme en esa discusión de hablar de la Corte Suprema, que es un poder del Estado en definitiva, y por supuesto están las herramientas para analizar las cosas que hacen. De hecho, en la Comisión de Juicio Político lo están haciendo. Por otro lado, y con otras cuestiones, pero no me quiero meter en eso porque, Carlos, la verdad que quiero meterme en los problemas de todos los días. Ayer en la Richeri fue un despelote y cada vez está llegando hasta un punto límite. La pregunta es, acá la protesta que ni siquiera mucha gente sabe por qué el tema de una persona fue contra policías, la protesta que le habrían robado a un hombre los dólares con lo que debía pagar la operación de su hija, que en realidad se cree que estaba siendo investigado por narcotráfico, sí, por robo de armas supuestamente en esta vivienda. O sea, había un tema judicial en el medio, estaban las cosas, pero el vecino dijo, no, cortó la Richeri. No hay una forma de que esto pare y de que la gente pueda protestar, pero dejando vías libres, sabiendo de antemano la policía. ¿Cómo es el aparato de Estado en ese momento para entenderlo, Carlos? La verdad es que queremos entenderlo, que las autoridades puedan reaccionar con esto. Por eso, en ese caso particular lo está averiguando la justicia, efectivamente, de qué trató ese robo, de si estaba vinculado a algún ilícito o lo que sea. Yo lo que digo, hay cuestiones de distinto calibre para protestar. Yo creo que siempre hay que hacer todo en el marco de la ley, es como trabaja este gobierno, pero al mismo tiempo sabemos que hay una sensibilidad muy fuerte respecto de las fuerzas de seguridad y su actuación, y por lo tanto las fuerzas de seguridad se tienen que mantener dentro de un protocolo. Obviamente que eso genera inconvenientes, pero se trabaja siempre en el marco de ese protocolo que tienen que llevar adelante las fuerzas de seguridad, cuyo último, y solo en caso de extrema emergencia y necesidad, cuyo último eslabón es la posibilidad de alguna represión, siempre que haya algún desmán o algún peligro para alguna persona. Por lo tanto, siempre se actúa dentro de ese protocolo con todos los elementos antes de llegar a una situación de la que muchos reclamaban. Te digo lo de represión porque veía las redes ayer y decían, la gente escribía, no, hay que cagarlos a palos, hay que sacarlos a los golpes, etcétera. Bueno, este gobierno no, más allá de la situación particular, actúa siempre en el marco de la ley y dentro del protocolo que establecen las fuerzas de seguridad. Lo que sí me parece tremendo es que por un caso particular se decida hacer una protesta cortando una arteria de ese tipo. Después están otras cuestiones de protesta que muchas veces tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones de ingresos de la población, que tienen otra cuestión, son cuestiones colectivas que están amparadas por la Constitución Nacional, etcétera, pero que un capricho personal o una situación personal amerite cortar una vía de tránsito tan importante, me parece terrible. Realmente a mí también me parece terrible. Carlos, hasta ahora es Scioli que está como en campaña, porque los demás, manifiestan pero no se ponen. Guado de Pedro. Pedro, tal cual. ¿Cómo sería Kicillof como presidente? ¿Cómo?
¿Cómo sería Kicillof como presidente en caso de que decida, que es uno de los que muchos quieren que sea? Gobernador. Un gobernador que se levanta a las 6 de la mañana y termina de trabajar a la medianoche y que ha recorrido ya 3 veces todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, tanto en campaña como gobernador. Algunos distritos ha ido más de 20 veces a inaugurar obras, a presentar lo que vemos todos los días, ¿no? Y Kicillof, en cualquiera de las funciones que ejerza, como ministro de Economía, como fue en su momento, como diputado, como fue después, y como gobernador que es ahora, o lo que sea en el futuro, tiene una forma, un método de trabajo, que es nunca esconder los problemas que tiene la sociedad, como ha hecho el gobierno anterior, con pauta, publicidad y marketing, poner esos problemas sobre la mesa e intentarle dar un camino de solución, sabiendo que muchas veces esos problemas son problemas estructurales que no se pueden agotar, su solución no se agota en un periodo de gobierno, sino que, como te decía recién, hay que marcar un camino, trabajar e ir dándole una solución paulatina, pero marcando justamente un recorrido para tratar de solucionar por lo tanto, el problema. van a desdoblar para que, como de hecho las demás provincias, los oficialismos definieron un camino diferente al que tal vez si hubiera sido igual la elección a presidente, no hubiera sido el mismo camino. ¿Van a desdoblar provincia de Buenos Aires? Mira, es una opción, es una posibilidad, la está evaluando el gobernador en el marco de sus competencias y en el marco de los tiempos que marca la ley. Hoy en día todavía tenemos mucho tiempo para analizar la situación, que es lo que más le conviene al pueblo de la provincia de Buenos Aires en materia electoral, así que es una potestad que tiene el gobernador, como te decía, y la va a ejecutar cuando corresponda. Bien. ¿Fecha límite lo podés recordar? Mira, tienen que llamar antes, 90 días a las elecciones, tienen que llamar antes, definirlas antes de 90 días antes del momento en que se hagan las elecciones, o sea que eso implica inclusive que se pueden convocar luego de que se sepan las listas nacionales, de que se haga el cierre de listas nacionales y provinciales, luego del 24 de junio. Sí. Carlos, mil gracias por tu tiempo y por ser de los que hablan, porque se está complicando, y así que te quiero agradecer especialmente. Yo digo lo que pienso, mira, una cosa, yo digo lo que pienso, seguramente decir que alguien diga que le gustan las reelecciones indefinidas está mal visto en materia pública, pero tengo argumentos políticos para defender eso. Por lo tanto, yo digo lo que pienso, que me parece que si todos los políticos hicieran eso, tendríamos una sociedad mejor. Si todos dijeran lo que piensan y lo que van a hacer, y no que digan una cosa y que después cuando son gobierno hagan la otra, a mí que me juzguen por lo que digo. Bien, gracias Carlos, que sigas muy bien. Es Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, 9:55.